E quindi dal Vangelo secondo Giovanni. Preghiamo. Y no antes de 15 días y quizá no más tarde de 20 días, a partir de la fecha de este sábado 2 de abril, se conocerá al sucesor de Juan Pablo II. Y lógicamente, Hilario, a partir de este momento y ya en días anteriores, han comenzado a hacerse muchísimas quinielas sobre quién será el sucesor de Karol Wojtyła, ¿no? Efectivamente, las quinielas se llevan mucho tiempo haciendo. Hemos visto cómo la salud del Papa se ha ido quebrando desde hace meses. A partir de ahí han ido surgiendo diferentes nombres. Hay que recordar que son 52 los países que están representados en ese colegio cardenalicio. Quiero decir que hay cardenales de 52 países. Fundamentalmente desde que Juan XXIII con el Concilio Vaticano II abriera de alguna forma la Iglesia al resto de los continentes, antes mucho más centrada en Europa y fundamentalmente en Italia. Has hablado de la renovación de Juan Pablo II, de lo que ha hecho en ese colegio cardenalicio, pero tampoco podemos olvidar que muchos de sus más estrechos colaboradores son italianos. Al principio de su pontificado, él de alguna forma intentó hacer, eso es lo que dicen todos los vaticanistas, una mayor revolución, rodearse de gente diferente a la que había habido hasta entonces. Pesaba mucho y sigue pesando mucho la curia romana, sigue pesando mucho de alguna forma los cardenales italianos, que a esta hora y desde hace semanas siguen siendo, digamos, los más próximos, los que más posibilidades en principio tendrían de, para alguno de ellos, ser el futuro pontífice. Esta profunda al corazón del ser humano solamente la podía dar Jesucristo. Y hablaba abiertamente, sin ambigüedad, y además a los jóvenes le hablaba de tú a tú, y no le dulcificaba el lenguaje, sino le exponía claramente cuáles eran las exigencias del reino de Dios. Y yo creo que la juventud valora la sinceridad, la valora tanto que la sinceridad se traducía en su gesto, en su rostro y por supuesto en sus palabras. Hemos escuchado al arzobispo de Toledo, Monseñor Cañizares, hace unos instantes, confesar que a él, Juan Pablo II, le cambió. ¿A usted también? Pues ciertamente, yo tuve una experiencia, era yo estudiante, secretario entonces para la visita al Límina que hacía el antiguo cardenal de Sevilla, cardenal Bueno Monreal. Yo era un joven sacerdote estudiando en Roma. Era la audiencia en el año 81, el 29 de enero. Me impresionó esa profunda mirada que tenía, que verdaderamente te traducía toda una experiencia de vida que había en su interior. Era una mirada dulce y además penetrante. Eso nunca lo olvidaré yo. Después tuve la suerte de el año 2001, recién salido yo obispo, con celebrar con él en su capilla privada, que 19 años después de aquella primera audiencia a la cual acompañé al cardenal Bueno Monreal, y aquella misa en su capilla, él, el secretario suyo, don Estanislao, y yo, fue inolvidable. Realmente además guardo una fotografía entrañable de ese momento. Muchísimas gracias por atendernos, Monseñor. Buenas noches. Gracias a vosotros. Los mensajes de condolencia, mientras ven ustedes imágenes en directo de la Plaza de San Pedro. No vemos lágrimas, pero sí vemos intensa emoción, serenidad contenida. Como les decía, los mensajes de condolencia comienzan a llegar desde todos los rincones del mundo. Hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, George Bush, que hablaba también en nombre de su esposa, que la acompañaba, Laura, comparecía en directo para alabar la figura del pontífice. Bush, que ha dicho sentirse unido a los millones de católicos que rezan por el Santo Padre, le ha definido como un defensor de la dignidad humana y un defensor de la libertad. El mundo ha perdido un defensor de la libertad humana y un buen servidor de Dios ha sido llamado a casa. Juan Pablo II deja el trono de San Pedro del mismo modo que llegó a él, como un testigo de la dignidad humana. George Bush acaba de declarar duelo nacional en Estados Unidos hasta que Juan Pablo II sea enterrado.
Y si hay desde luego un lugar en el mundo donde sienten con especial dolor la pérdida del pontífice, aparte de ahí, en su casa, en las proximidades de sus aposentos, porque el Papa es Papa, pero es obispo de Roma, es el obispo de esa gente que ven, de los romanos, pues donde se pierde, prácticamente pierden un padre, según hemos escuchado, es en Polonia, el país donde nació hace 84 años. Las campanas de todas las iglesias, más de 10.000, tocaban al unísono, nada más conocerse en ese país la noticia. Después, los ciudadanos, aquí sí, lloraban en silencio la muerte de su compatriota del Papa. En Cracovia, la capital santa polaca, miles de feligreses se concentraban en ese lugar, en la plaza de la Curia Episcopal y en la Basílica de Santa María. Y es que llevan allí días y días elevando sus plegarias y salmos y probablemente van a pasar en vela lo que resta de noche. Una vez más, la mayoría de los templos, capillas e iglesias de Polonia no van a cerrar sus puertas durante toda la madrugada. Estas son de nuevo imágenes en directo de la plaza de San Pedro, religiosos. Del hecho religioso se debe evidentemente a la dimensión extraordinaria, y lo pongo entre comillas, es decir, fuera de lo ordinario que ha sido Karol Wojtyła. Gracias, Josto. Por tanto, unión desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista político y social en torno a la figura y la dimensión histórica de Juan Pablo II, un pontífice que conoce muy bien Paloma Gómez Borrero, que a esta hora está en directo en Telecinco y que quizá nos puede dar también un enfoque, una perspectiva personal y también con una cierta dimensión de lo que ha sido la figura del Papa Juan Pablo II. Paloma. Sí. Preocupación, alarma y todo, pero con mucho dolor también, no solamente porque yo he tenido el privilegio de vivir al lado de Juan Pablo II en sus viajes, siguiendo todos sus documentos, siguiendo sus 26 años de pontificado desde el día que le eligieron Papa, en aquel 16 de octubre de hace 26 años ya, y luego pues verle también cómo ha ido pues envejeciendo, siendo un manojo de dolores, pero sin embargo queriendo estar con nosotros, con la gente. A mí me dijo una vez el Papa, y eso no lo puedo olvidar, quiero ser el barrendero del mundo, para ir limpiando los caminos, para dejar que pase la acción de Dios. Barrendero del mundo y otra vez párroco del mundo. Párroco para acercarse a los que son mis parroquianos y no pueden venir a Roma. Soy yo el que va a ir a verles. Y él lo ha hecho porque han sido 1.100.000 kilómetros, de una cosa que creo que son 32 veces la vuelta al mundo en kilómetros, los que hemos hecho en 104 viajes, y siempre para defender al hombre, defender la paz, defender los derechos de los que no lo tienen. Y por último, Paloma, si tuvieras que quedarte con un mensaje final, con una imagen, con un sonido de este pontificado, ¿con qué te quedarías? Pues dejarme que me quede con una cosa muy cercana a todos nosotros en España. Me quiero quedar con una alegría, con aquellas sevillanas que le cantaron al Papa "No te vayas todavía", ahora que se nos ha ido. "No te vayas todavía", le gustaban tanto al Papa que recuerdo en Roma cuando fue al Colegio Español y se las pensaban cantar cuando se marchara, y dijo el Papa: "No me cantan 'No te vayas todavía', santidad, eso es para el final, es cuando se va, es que son così belle, son tan bonitas, cantármelas también ahora". Y se las cantaron el "No te vayas todavía" cuando había llegado y cuando se marchó. Ahora que se ha marchado de verdad, dejadme que recuerde el "No te vayas todavía". El Papa ya ha muerto, pero su vida y su trayectoria quedarán grabadas para siempre en la historia. Juan Pablo II nació el mes de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. 58 años después era elegido Papa, pero antes de dedicar sus esfuerzos a la Iglesia, Karol Wojtyła hizo un poco de todo. Incluso se dedicó al teatro como aficionado, pero sin duda pasará a la historia por estos últimos 25 años en los que condujo a la Iglesia hacia el siglo XXI.
Karol Wojtyła, a los pocos meses de edad, posaba en su primera fotografía con su madre. Wadowice es el pequeño pueblo del sur de Polonia que le vio nacer. Hijo de militar y ama de casa, su infancia quedó marcada por la muerte de su madre cuando él apenas tenía 9 años. Desde muy joven mostró una gran sensibilidad por el arte. Le interesaban sobre todo el teatro y la literatura, una inquietud artística que ni siquiera la guerra logró interrumpir. Cuando en 1941 escapó del ejército nazi, trabajó en unas canteras de piedra, pero siguió estudiando filosofía por las noches. Su inclinación artística quedó pronto en segundo plano. Un encuentro con un cardenal le hizo decidirse por su verdadera vocación, la religiosa. A los 26 años fue ordenado sacerdote en Cracovia. 12 años más tarde designado obispo auxiliar de la misma ciudad. Con tan solo 47 años fue elegido cardenal, el más joven de la Iglesia Católica. En esta imagen, Wojtyła saludaba al entonces Papa Juan Pablo I. En ese momento no sospechaba lo que ocurriría 2 meses más tarde. Wojtyła se convirtió en su sucesor. Fue en el año 1978 y desde entonces Wojtyła pasó a ser conocido en todo el mundo como Juan Pablo II. Y con él su lema, totus tus ego sum, todo tuyo soy. Wojtyła tenía entonces 58 años, el papa más joven del siglo XX y el primer pontífice no italiano nombrado en 400 años. Su labor apostólica estuvo marcada por un objetivo, renovar la Iglesia y defender la familia como base de la sociedad. Un papa con una notable dimensión política, un símbolo que también tuvo enemigos, a los que él siempre perdonó a pesar de todo. Es el caso del turco Ali Akka, que atentó contra él el 13 de mayo de 1982, cuando solo llevaba 3 años al frente de la Iglesia. Nada más recuperarse, Juan Pablo II visitó a su agresor en prisión. Todo el mundo pudo ver cómo el Papa perdonaba a quien quiso matarle. Las secuelas del atentado pasaron factura a Juan Pablo II desde entonces, pero no le impidieron recorrer el mundo con su mensaje. Fue conocido como el Papa viajero, el Papa volcado en conseguir la unidad de los cristianos. También fue el pontífice que más procesos de beatificación impulsó. Juan Pablo II proclamó a más de 1000 beatos y casi 500 santos, la mitad de los nombrados a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Un papa que rompió moldes, el primero que recitó en público en un teatro, el primero que había trabajado en una fábrica y el primero que entró en una mezquita, una sinagoga y una iglesia protestante. Juan Pablo II irrumpió al pontificado en plena Guerra Fría. Víctima del nazismo primero y del comunismo soviético después, terminó contribuyendo al colapso de este último con un mensaje profético: la verdad os hará libres. Ni el atentado que casi le cuesta la vida consiguió doblegarle en su objetivo, simbolizado en la caída del muro de Berlín en 1989. Cuando Juan Pablo II, el primer papa eslavo, es elegido sumo pontífice en 1978, el régimen comunista lleva varias décadas imponiendo su férreo control en media Europa. Solo unos meses después de ser investido con la mitra, Karol Wojtyła viaja a su Polonia natal. Es el mes de junio de 1979. Millones de polacos se echan a la calle. Juan Pablo II, con un mensaje contra el miedo, apoya el movimiento Solidaridad, germen de la oposición frente al gobierno comunista polaco. Un país satélite de la URSS y donde el 80% de la población es católica. El hombre que resistió al nazismo trabajando como peón pone en marcha su particular cruzada anticomunista. El cristianismo, dice Juan Pablo II, no es solo una religión del conocimiento, es una religión de la acción de Dios y de la acción del hombre. Esa cita se hace realidad en 1980. El propio Juan Pablo II respalda a los obreros de los astilleros. Llegan las oleadas de huelgas y el líder del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, arranca las primeras libertades. Libertades que no se acabarán de conseguir hasta pasados 10 años, tiempo que el Papa vivió muy de cerca en sus numerosos viajes a tierras polacas. En esa cruzada anticomunista, el Papa encuentra un aliado en el presidente norteamericano Ronald Reagan desde su toma de posesión en 1981. Un año también marcado por el intento de asesinato de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, pero ni las 2 balas que le dieron de lleno en el abdomen le impidieron seguir con su pontificado y su labor inquebrantable contra el comunismo. El Papa había sentado las bases de la Revolución Polaca que tuvo lugar en la primavera de 1981 y más a largo plazo la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989.
Días después, en diciembre, el máximo dirigente soviético Mikhail Gorbachev visita Roma. Era la primera vez que un líder soviético cruzaba el umbral de San Pedro. Este viaje histórico marcó el fin de los regímenes comunistas europeos y la normalización de la Iglesia católica en esa mitad de Europa. La lluvia y las nubes han protagonizado gran parte de la jornada de hoy, cielos cubiertos. Man and woman is the way he understands how we image God. This is a traditional Christian teaching found in the book of Genesis, that we are created in the image and likeness of God. Traditionally, theologians have said this means we have a spiritual soul and we image God as individuals through our spiritual soul. John Paul II takes this teaching to a new level when he says we also image God through the communion that man and woman form right from the beginning. This will always mark a dramatic development of thinking for Catholics about the way we image God. If I can put it plainly, what he's saying is that in the union of man and woman, we have an image of the inner life of the Trinity. This is a remarkable idea that paints his entire view of the dignity of the human being, the dignity of married love, and the dignity of sexuality. Well, Christopher, I believe we've had more emails about this, especially when it comes to gender, that you always say God, he. Does God have a gender? God himself is not male or female. This is very clear in Catholic teaching. God is not sexual, but we are made in the image of God as sexual beings, male and female. He created them. So our sexuality, according to Catholic teaching, reveals something, as in an analogy, it reveals something of the mystery of God. But it is very important in Catholic theology that Jesus Christ revealed God as Father. What we need to do here in understanding God as Father is not project our earthly understanding of fatherhood back on God, because many of us, put it quite frankly, none of us have perfect fathers. God, the Heavenly Father, is a perfect Father. We need to understand earthly fatherhood in light of His perfect fatherhood. You know, when we talk about a source of great personal pain for Pope John Paul II, and that was, of course, the American Catholic sex scandal within the American Church, how will that play into his legacy? It's hard to say. It happened on his watch. But one thing I would like to comment on is that he has already given us the antidote. In the earliest years of his pontificate, between 1979 and 1984, he delivered a collection of 129 short talks known as the Theology of the Body. And this presents a revolutionary view of human sexuality for Catholics. It's a reaffirmation of what the Church has always understood sexuality to be, but it takes us to a new level of understanding, explaining to us the why behind the whats of Catholic teaching on sexuality. And if the Church takes this teaching up, we will find ourselves with an antidote to the crisis in our Church today in regard to sexuality. It's interesting, though, because there were many critics who said the antidote would be allowing for married priests. I can comment on that just by saying, if we were to take a man who has deep-seated sexual problems and say marriage is your solution, we would be condemning that wife to a life of sexual objectification. Marriage is not the solution to this problem. Sin is the problem here, which is something deep in the human heart. Salvation in Jesus Christ is the answer. We must not conceive of marriage as somehow a legitimate outlet for indulging our sexual problems. We must conceive of marriage as a plan of God for expressing the true meaning of sexuality, which is the call to love in the image and likeness of God. Christopher, lastly, you know, there are certain things, of course, when you put the human element that can be left up to interpretation, but when it comes to certain scriptures dealing with morality and marriage and the like and those kinds of things, it seems to me the scriptures are very, very clear. Why then so much controversy over some of these issues where the Pope or any other Christian leader would have to come out and try to explain things that to me seem to be very clear? We live in a world that rejects any claim to truth. People say there is no such thing as truth, to which I respond, is that true? Well, people will then say, if there is truth, you can't know it, to which I respond, how do you know? Or then they'll say, well, you can't be sure, and I say, are you sure? In our very attempts to deny the truth,
we actually find ourselves cornered into admitting that truth does exist. Yeah. The Catholic Church teaches something very bold. It teaches that we believe in truth, and we believe as Catholics that the Church has been entrusted with truth to proclaim it to the world in season and out of season, and it is the truth that sets us free. We need not be afraid. We need to set you free here, Christopher, but also I think another reason is people don't read the Bible. People have never, so many people have never read the Bible, so they don't understand the Scripture because they never read it. But Christopher West, thank you for your time with us this morning. You're very welcome. You want to answer a quick question about the ring? We've been talking about the fisherman's ring. Let's please try to finish this off about the fisherman's ring. We had a lot of viewers write in, so thank you, by the way. But we're reading it from a few of the different websites, including the Holy See website, if you'd like to check it out. The Pope buried between 4 to 6 days after he dies, along with the smashed ring that we referred to, seal, and copies of his most important statements and decisions. Father Martin, would you agree with the Holy See's website? Yes, I think that's a very reliable website. If anyone knows what they're talking about, they do. Okay, we're going to turn our attentions now to another area of the country here. We've been going all around the world. Jeff Goldblatt is live outside the Holy Name Cathedral in Chicago, and of course it's the probably highest concentration of Polish Americans in this country. Jeff, what do you have for us this morning, sir? Este prelado dinámico, políglota y culto puede presumir de que por sus venas corre sangre india. Ortodoxo desde el punto de vista doctrinal, es también un defensor de los pobres y abanderado de los problemas sociales que sufre el continente. Cualidades que comparte con el arzobispo de Sao Paulo, el cardenal Claudio Humes. Hijo de inmigrantes alemanes, experto en ecumenismo y filosofía, defiende el derecho a la propiedad privada, pero con responsabilidad social. En Europa, con 66 votos en el colegio cardenalicio, destacan figuras como el cardenal francés Jean-Marie de Lustiger, hasta hace poco arzobispo de París. Amigo personal de Juan Pablo II, de origen judío, es el artífice de la visita del Papa a Israel en 2000. Entre los papabili europeos está el austríaco Christoph Schönborn. El arzobispo de Viena es un teólogo experto en ritos bizantinos y buen conocedor de las iglesias ortodoxas del este de Europa. Participó en la redacción del Catecismo Mundial. Su conservadurismo no le impide hablar con franqueza cuando estalla una crisis y llegar al alma de la gente. El favorito es el italiano Dionigi Tettamanzi, arzobispo de Milán. Es el príncipe de la iglesia que el poderoso bloque italiano, con 24 votos, cuenta sentar en la silla de San Pedro para suceder a Karol Wojtyła, el primer papa no italiano en 450 años. Pero no hay que olvidar que los cónclaves de sucesión son siempre una incógnita y todo puede ocurrir. Habrá que esperar a ver la fumata blanca para conocer el nombre que obtendrá el poder y la gloria de la curia de Roma. El Vaticano entra en un limbo donde todo permanece suspendido hasta la elección de un nuevo papa. Durante este periodo, cuya duración se desconoce, todos los altos responsables del Vaticano son cesados de sus funciones. Es el sucesor quien debe nombrar a los altos cargos en una prueba de su poder absoluto. Desde el siglo VI, un edicto prohíbe debatir la sucesión del papa mientras esté viva, pero durante el último año de Juan Pablo II, 4 cardenales han tomado el timón del Vaticano. Uno de los más conocidos es el cardenal Joseph Ratzinger. Nacido en Baviera en 1927, este teólogo apoyó las reformas del Concilio Vaticano II, pero años después destaca por su visión conservadora en temas como la regulación de los nacimientos. Ha sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El experto en temas del Vaticano, Wilton Wynne. Cardinal Ratzinger is one of the El cardenal Ratzinger es en estos momentos uno de los hombres más importantes en el Vaticano. Es el guardián de la fe, creo que es el hombre encargado de velar para que se mantenga el orden. En lo alto de la administración del Vaticano encontramos al cardenal Angelo Sodano. Este italiano, nacido en 1927, doctor en teología y derecho canónico, fue nombrado secretario de Estado asumiendo la actividad diplomática de la Santa Sede y la coordinación del trabajo de la curia. Sodano, el secretario del Estado, ha dirigido la maquinaria del Vaticano durante años y ha logrado un enorme prestigio allá donde la Iglesia está presente.
El cardenal Giovanni Battista Re, italiano nacido en 1934 y doctor en Derecho Canónico, entró en el servicio diplomático del Vaticano en 1963 tras escalar todos los puestos de la curia. Ha servido de puente entre la administración de la Santa Sede y las diócesis. Cardinal Re, el cardenal Re es la cabeza de la congregación de obispos, lo que quiere decir que está en contacto directo con los obispos de todo el mundo, incluyendo a los cardenales, y sabe cómo negociar con ellos, cómo maniobrar alrededor de su punto de vista. Algunos creen que es el hombre más fuerte del Vaticano. Y el cardenal Camillo Ruini, arzobispo y vicario general del Papa para la diócesis de Roma, nacido en 1931, diplomado en Teología y Filosofía, fue nombrado por el Papa Juan Pablo II secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana en 1981, puesto en el que ha sido reafirmado en el 96 y en 2001. 4 nombres de peso que ganan protagonismo en el momento de la sucesión. Para mí estaba claro que el comunismo podría durar más que el nazismo. Hasta cuando era difícil predecirlo, había una sensación de que esa maldad de alguna manera era necesaria para el mundo y la humanidad. Así hablaba Juan Pablo II en su última obra, Memoria e Identidad, ensayo filosófico sobre el siglo XX y sus demonios, o la ocasión para el Santo Padre de regresar a las fuentes, tal y como lo explicaba su portavoz Joaquín Navarro Valls. La novedad en este libro es el deseo del Santo Padre de profundizar en las raíces de las tragedias del pasado siglo, el nazismo o el marxismo. Nacido cerca de Cracovia en 1920, Karol Wojtyła creció con el nazismo y el comunismo. Conoció la ocupación de su país por los alemanes, la deportación de sacerdotes a Auschwitz y después el régimen comunista y la clandestinidad para los católicos. Su papel en la caída del comunismo se llevó a cabo en 3 etapas. En 1979 se levantó contra la opresión del hombre en el comunismo. Los católicos despiertan y del renacer de las conciencias nace Solidarność. Pero el sindicato de Lech Wałęsa es aplastado en el 81. Cuando el mundo cree que todo está perdido, Juan Pablo II preconiza el diálogo y reaviva la llama de la resistencia. En el 87 logra el último golpe de efecto y en 1989, sin derramamiento de sangre, Lech Wałęsa forma el primer gobierno no comunista del bloque del Este. De esta manera se desmorona el imperio soviético y el comunismo. El mismo año en que Juan Pablo II recibe a Gorbachov en el Vaticano, cae el muro de Berlín. Así este hombre, que no volvió a ser la sombra de lo que fue, mantenía 10 años después un discurso idéntico cuando el continente ya no era el mismo. En 1998 el Papa viajó a La Habana, uno de los últimos bastiones del comunismo en el planeta. Allí condenó el embargo estadounidense, pero igualmente criticó un sistema comunista que negaba la dignidad del hombre. Una homilía parecida casi palabra por palabra a la que pronunció en el 87 en Gdansk. Estaba convencido que su discurso produciría el mismo efecto que en Polonia 10 años atrás. Bulgaria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero. Gesù istituisce l'Eucarestia donando abrazo de paz, hermanos. Que reine la paz. A ella que ha visitado todas las diócesis y parroquias. Ninfa, la cuestión de las mujeres, la cuestión del divorcio, algunas cuestiones que quizá parece que separan esta doctrina del mundo actual,
¿o no? Bueno, sí, en la Iglesia, en su historia y en la actualidad hay muchas luces y hay muchas sombras. También en el papado de Juan Pablo I hay zonas más luminosas y zonas más sombrías. Lógicamente, según la sintonía que se tenga con él, hay gente que acentúa mucho más la parte luminosa que le ha ayudado en su vida o la parte de discrepancia. Con respecto, son temas tan distintos que englobarlos todos juntos a mí me resulta imposible, porque sería aplicar unas categorías diferentes iguales a cosas que son muy diferentes. Pero dan idea de la imagen poliédrica de este Papa, porque sí, todas esas imágenes son él mismo. Claro, yo lo que veo muy claro es que él siempre ha sido una persona muy coherente y que ha actuado en conciencia. Se podrá estar de acuerdo o no con sus planteamientos, pero lo que se le puede pedir y esperar de él es que sea coherente y diga siempre la verdad de lo que piensa y el bien que propone, y eso creo que lo ha hecho plenamente. Que puedan ser más acertadas o no unas posturas u otras. Bueno, yo con el tema de la mujer, por ejemplo, veo que hay que dar muchísimos pasos dentro de la Iglesia, y que en cualquier caso una norma dada por hombres puede ser revocada por hombres, y que no hay cosas, lo esencial es muy poquito. Hay muchas cosas que son muy cambiantes, que hay que saber dar respuestas en cada momento de la historia, que el tiempo ha ido viendo, que ha ido haciendo ver que cosas que en un momento parecían muy acertadas, con el paso del tiempo se ha visto que eran equivocadas, que eran errores, y ha habido que rectificar, pues se rectifica. Hay muchas cosas actuales que seguro que con el tiempo se van viendo erróneas, como ahora también se ven. Son quizá estos pequeños desencuentros, pequeños o grandes, ¿no? Sí, desencuentros entre una parte de la doctrina de la Iglesia Católica y comunidades o partes de nuestras sociedades, las que tal vez están produciendo un alejamiento de una parte de la sociedad del mundo rico, del mundo desarrollado, porque parece que la Iglesia Católica se apoya sobre todo o crece en el tercer mundo, donde hay pues menos alfabetización, donde hay menos oportunidades, donde hay menos preparación para enfrentarse a las complejidades de la vida. ¿Eso tiene alguna relación? Es decir, puede tener alguna relación, pero también yo creo que tiene relación con que la vieja Europa se está haciendo vieja, y las iglesias de América Latina, de África, son mucho más vivas, son mucho más vitales, son mucho más, sobre todo en América Latina, mucho más reivindicativas en la defensa de la justicia. En Europa estamos, seamos de la edad que seamos, muchas veces muy envejecidos, muy conformistas, muy instalados, y eso tiene poco que ver con el Evangelio y con el conformismo del Evangelio. Pero el desencuentro no se produce solo de la Iglesia Católica hacia la sociedad moderna, no, sino que el primer desencuentro se produce en el interior de la propia Iglesia Católica, entre la jerarquía, simplificando mucho, y determinados colectivos en torno a ella, y otros sectores cristianos que piensan de distinta manera. Es decir, en los cuatro problemas que aquí se han planteado, que son el que tiene que ver con la sexualidad, el que tiene que ver con el origen y el fin de la vida, el que se relaciona con el modelo de pareja y el de la mujer, en esos cuatro temas el conflicto, la diferencia o el pluralismo se da dentro de la propia comunidad católica. ¿Por qué? Porque no es un conflicto por problemas de fe, ni siquiera es un conflicto por problemas de dogma, sino que es un conflicto de pluralismo ideológico, porque no hay nada dogmático en ninguna de las cuatro temas. Y por supuesto, tampoco hay nada que se tenga que ver con la ley natural. Es decir, cuando la jerarquía católica en determinados momentos dice, por ejemplo, el matrimonio es indisoluble y eso es de ley natural. El matrimonio solo se puede dar entre hombre y mujer y no entre hombre y hombre, mujer y mujer. Los matrimonios, las parejas homosexuales no pueden adoptar, y dicen, eso es de ley natural. No, eso no es de ley natural, entre otras cosas porque el tema de la ley natural ahora mismo está muy cuestionado en todos los campos. Pero es el propio Papa el que dijo que, por ejemplo, la homosexualidad no tenía, claro, su origen en la naturalidad. Claro, ¿no? Por eso yo creo que la argumentación hay que hacerla desde el interior de la propia confesión religiosa. Y de ahí, primero, el conflicto está dentro. Y yo creo que lo mejor que puede hacerse para que ese conflicto no desemboque en ruptura es diálogo, mesas de encuentro, debates, discusiones y respeto, como decía José María, al pluralismo, siempre que no atente a principios o pilares fundamentales de la fe, y en estos temas no hay un solo principio o pilar fundamental de la fe que esté amenazado. Y luego, claro, está la segunda parte, el desencuentro no de toda la Iglesia Católica, cuidado, sino el desencuentro de un sector
sector de la Iglesia Católica con la sociedad moderna, a la que no tiene que seguir a la zaga, pero sí tiene que ser sensible a los nuevos climas culturales y presentar el mensaje del cristianismo con las categorías de nuestro tiempo, porque las categorías con las que se está presentando son ininteligibles por la distancia geográfica, cultural y cronológica que hay desde los orígenes hasta nuestro tiempo. Sí, yo creo que hay que recuperar el sentido de las palabras y dotar a la semántica de la realidad a la que corresponde, porque si no, no nos podemos entender. Podemos hablarnos y no entendernos. Por ejemplo. Bueno, pues con respecto a cuando se habla matrimonio, lógicamente hay una manera de definir el matrimonio desde el diccionario de la Academia. Vayamos al informe del Consejo de Estado, hay toda una serie de cuestiones que ya en el ámbito civil pues están cuestionadas. Pero desde la fe lo que sí se le impone es una coherencia, y desde la fe sí se le pone una coherencia no solo en el punto de vista dogmático, sino también desde el punto de vista doctrinal con respecto a la moral. Hay una manera de entender la vivencia cristiana que está reflejada en una tradición, que está reflejada en un magisterio, que está reflejado en una manera, no lo imponemos a nadie. Y hay que distinguir entre pluralidad y con respecto a disenso. Yo creo que hay que recuperar el significado de las palabras, y todo esto en un ambiente de diálogo, en un ambiente de respeto hacia lo que piensan los otros. Sí, yo creo que todo lo que son diferencias de pensamiento no hay que entenderlas solo en clave de conflicto. Yo creo que las diferencias de pensamiento son algo muy sano, entonces que haya pluralismo dentro de la Iglesia, pluralismo en la sociedad, me parece fantástico, y no lo entiendo solo como una discrepancia conflictiva, sino que estupendo que pensamos de forma distinta y nos podemos enriquecer y podemos avanzar y confrontar nuestras ideas. Por suerte en la Iglesia no hay un pensamiento monolítico, y eso a mí me alegra. Lo importante es que cada uno vaya dando el trocito de verdad que ve para avanzar juntos a una verdad un poquito más grande. Joaquín, 14 encíclicas sí, es que son muchas encíclicas. Yo creo que efectivamente todos estos puntos están sobre el tapete y son duros y son preocupantes, pero yo creo que algunos de ellos responden también a una mentalidad que se ha desarrollado en una sociedad que opera o por estadísticas o por consensos. La Iglesia, el problema que tiene es que no debe rechazar estos reflejos de la sociedad, pero su compromiso, el compromiso de la Iglesia no es con la sociedad o con los dictados de la sociedad o con los consensos a que se llegue sociológicamente o políticamente, sino que es con el Evangelio. El compromiso es con el Evangelio. Otra cosa es que del Evangelio se saquen conclusiones que no están implícitas, pero yo creo que hoy existe esa confusión. La Iglesia es aceptada en la medida que se atiene al son que le toca la sociedad. No, el son de la Iglesia lo marca el Evangelio. Y en el Evangelio hay una previsión de dificultad. Y hay una advertencia sobre la fidelidad a la verdad. Pero hay un ejemplo muy concreto de eso que tú estás diciendo, y estoy de acuerdo, que es el caso de la mujer. ¿Cómo se entiende que el cristianismo, que surge como un movimiento igualitario de hombres y de mujeres, en la tradición de los movimientos de renovación de Israel, cómo se explica que desemboca en una organización jerárquico-piramidal que excluye a las mujeres del ejercicio de funciones directivas, del acceso a lo sagrado y de la asunción de responsabilidades en todo aquello que les afecta o que les toca? Ahí está claramente visto que la presencia y el protagonismo de las mujeres en la Iglesia, que ahora mismo se les deniega, responde a dos motivaciones perfectamente complementarias. Primero, a los orígenes del cristianismo, que surge como este movimiento donde el ejercicio de las funciones directivas no estaba en función del género, sino de la disponibilidad y del carisma. Y segundo, porque al mismo tiempo eso responde al movimiento, a los movimientos de liberación y emancipación
emancipación de las mujeres, de los que fue abanderado indiscutible Juan XXIII en su famosa encíclica Pacem in Terris. José María, en el reportaje se decía que a este respecto Juan Pablo II había marcado una doctrina que la Iglesia no podrá modificar jamás. ¿Esto es así o realmente otro papa podría modificar? Yo creo que fija unos puntos normativos muy claros, que el valor que luego ahora viene el tema interpretativo, pero yo creo que en estos momentos, y yo al menos así lo entiendo, está muy claro, lo cual yo creo que hay que distinguir. A veces con respecto al sacerdocio se entiende en clave de derecho. Nadie tenemos derecho al sacerdocio, yo no tengo derecho a ser sacerdote. El sacerdocio es un servicio, el sacerdocio es una tarea, no un derecho al que yo aspiro, reuniendo unos méritos con los que concurso. Yo creo que esta es la clave en la que, de servicio, en la que hay que entenderlo. Es un don que yo no merezco, es un don al que yo he accedido por pura gracia. Si yo lo entendiera como un derecho, pues yo me considero indigno de principio. Bueno, estamos aquí hablando, este debate, bueno, quizá extenso a pocas horas del fallecimiento de Juan Pablo II, pero tenemos el atardecer de Roma en nuestras pantallas, que yo creo que pone un punto poético y real también, ¿no? Se está viendo a nuestras espaldas, no sé si Antonio Casado, el realizador, puede pinchar ese plano espectacular. La nueva iluminación. Este plano de la plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro al atardecer, pero hay aún otro plano, que no sé si es en directo o no, pero que es un plano con el cielo rojizo detrás, que tal vez no sea en directo, que es muy, muy bonito. Es lo que está ocurriendo en este momento en directo en la plaza de San Pedro, como vemos muchos. Claro, mucha gente se ha ido retirando ya, pero todavía queda un considerable número de personas que están, pues, que quieren vivir en directo lo más cerca que les permiten, ¿no? Estas primeras horas sin Juan Pablo II. Exacto, Lorenzo, esto quizá podría ser el primer atardecer, podríamos decir de una manera literaria, ¿no? El primer atardecer en el que la Iglesia Católica siente su orfandad después de Juan Pablo II, ¿no? Porque realmente tiene que haber una sensación de orfandad. En Roma, ¿no? Se llama el tramonto. El tramonto. El atardecer, o sea, cuando el sol se esconde detrás de los montes. Y es el fin de la vida es el tramonto también. Sí, y el silencio que percibimos también en la plaza. Yo creo que también este proceso que estamos viviendo con esta intensidad y con esta cobertura mediática, al mismo tiempo también es una realidad que forma parte del transcurrir de la Iglesia, del peregrinar de los siglos. La Iglesia tiene 2000 años. Bueno, pues es el 263 sucesor de Pedro el que se nos ha ido. E incluso cuando en el año 78 muere Pablo VI, asistimos en ese verano a 3 papas. Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Yo creo que estamos en un momento histórico, después de un papado que ha ocupado, bueno, pues más de un cuarto de siglo, pero estamos en esta institución, en esta comunidad que es viva, como lo han mostrado esos jóvenes también, cuando a veces se dice la Iglesia pierde el tren, pero ahí están esos jóvenes, ahí está ese rostro sereno, maduro, que ha estado reflejando con religiosidad el dolor y el gozo, el sufrimiento y la compasión por un papa que se nos va anciano, y por otra parte la alegría, y lo vamos a ver en los próximos días también, como toda la Iglesia se pone en acto para recibir al que será el nuevo sucesor de Pedro. Esta es una comunidad viva, antigua, pero no necesariamente vieja. Pues nos vamos a ir a Nueva York en directo para conocer cómo vive la muerte de Juan Pablo II, cómo se ve desde allí, cuál es el punto de vista, casi podríamos decir, político de la muerte de Juan Pablo II en Estados Unidos. Rosa. Pues sí, buenas noches a todos. Efectivamente, como dices, Lorenzo, aquí no solo se despide al líder espiritual, sino que también percibimos la sensación de que se ve la muerte de Juan Pablo II como la marcha de un aliado. Como sabéis, el presidente Bush probablemente irá a sus funerales, y es porque quieren despedirle. Como os digo, hay la sensación de que a pesar de que no siempre había compartido los puntos de vista del inquilino de turno de la Casa Blanca, a pesar de haber sido la voz de la conciencia durante la guerra de Irak, a pesar de haber sido siempre un crítico feroz contra la pena de muerte y el uso de la fuerza que a veces hace este país, sí que se consideraba a Juan Pablo II uno de sus aliados a la hora de defender ante el mundo los principales valores políticos que este país vende ante el mundo, como serían la libertad, la democracia y los derechos humanos. No olvidemos que Juan Pablo II fue el primer papa que ha entablado diálogo tanto con judíos como con
son musulmanes. Juan Pablo II estuvo al lado de los estadounidenses después de los atentados del 11 de septiembre. Lloró y rezó por las víctimas, pero inmediatamente después de saberse que había sido una obra, un acto terrorista de extremistas islámicos, pues dijo una frase en público que después marcó su línea política a raíz de esos atentados. Juan Pablo II dijo: no dejemos que lo ocurrido nos divida todavía más. La religión no debe ser nunca utilizada como un instrumento, como una arma, como una razón para dividirnos todavía más y para fomentar el conflicto. Esta frase que pronunció Juan Pablo II poco después de los atentados del 11 de septiembre marcó su línea política, y también esa sensación, esa línea de reconciliación y de solicitud para el diálogo y la paz que siempre promovió. Por eso su desaparición no solo se vive desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista político, y como os digo, a pesar de no siempre haber coincidido o sintonizado con la línea política de la Casa Blanca, sí, pues como un aliado en la defensa de los valores principales democráticos en el mundo. Gracias, Rosa. Pues esa es la perspectiva que tienen en buena parte de los, en fin, al menos el gobierno de Estados Unidos, de la desaparición de Juan Pablo II. Estados Unidos es un país religiosamente muy peculiar, con un montón de congregaciones y de comunidades distintas, considerable número de versiones del cristianismo, y que por lo tanto pues tienen una visión, su propia visión de esta desaparición, ¿no? Sí, pero a mí lo que me resulta interesante es pensar que le siguen considerando amigo a pesar de esa diferencia y esa crítica que ha tenido Juan Pablo II, por ejemplo, en la guerra de Irak. La manifestación fue clarísima en contra de la guerra, o en otros momentos en que ha estado en contra pues de ese espíritu a veces un poco belicista de los Estados Unidos, ¿no? Y no por eso lo consideran un enemigo, sino todo lo contrario, porque yo creo que hay valores que son reconocidos aunque uno no comparta con otro las ideas.